Muy buenas tardes para todos. En el día de hoy, la Sociedad Bolivariana de Colombia quiere, en cumplimiento de su función de definir el pensamiento libertador, hacer un recuento de alguna parte de su glorioso tráfico por la vida y mostrar algunos aspectos importantes de nuestra historia republicana. El tema de hoy es interesantísimo porque nos va a dictar un personaje de singular importancia. El tema es Bolívar en París, 1804-1805. Lo dictará el coronel Gentil Almario Viela, un ilustre miembro de las Fuerzas Armadas, nacido en Suaza, Huila. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1955 y egresó como subteniente de artillería en diciembre del 58. Perteneció a todas las unidades del arma y fue oficial de planta de la Escuela Militar en los grados de teniente, mayor y coronel. En esa jerarquía, director de la Escuela Militar y jefe del plan del ejército. Como teniente coronel fue comandante de la Escuela de Artillería. Cumplió labores como un profesor de la Escuela Militar y de la Escuela Superior de Guerra, en que fue oficial de planta durante 2 años. Adelantó un curso de mandos superiores en la Escuela Superior del Ejército en Madrid, España, y al mismo tiempo y al mismo curso en Fort Bragg, en Estados Unidos, a los cursos de Fuerzas Especiales de Operaciones Psicológicas. Se desempeñó como asesor del Colegio Interamericano en la ciudad de Washington. Hizo estudios de Derecho en la Universidad de Gran Colombia, la Universidad Militar, y se retiró voluntariamente del servicio de 1985 por su inquietud por la historia y por la cátedra. En su vida privada, durante 22 años, fue gente de Servillanes, actores. Y es autor de varios importantísimos libros y ensayos históricos publicados desde hace bastante tiempo y que son los siguientes. General Benjamín Herrera, Los Jirones de la Historia, Colombia y el Ejército, el uso indebido del nombre de Bolívar, que tuvo una amplísima circulación. Ventanas a la historia. ¿Por qué no se ganó la guerra? Esto fue publicado en 2011. Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana, 200 años de la reconquista española y recordando historias en el año pasado. Es miembro del número de las siguientes academias: de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Colombiana de Historia Militar, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Académica Santanderista, de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia y de la Academia Política Antonio Nariño. Y pertenece a las siguientes academias extranjeras: la Real Academia de Historia de España, Academia Nacional de Historia de la República Argentina, Instituto Histórico y Geográfico Brasilero, Academia de Historia del Ecuador, Academia de Historia y Geografía de Guatemala, Academia Nacional de Historia de la República de Venezuela. Y actualmente se dedica a sus trabajos históricos y sobre todo académicos. Estamos pues frente a un maravilloso expositor. Cumple con una función
maravillosa dentro de la sociedad bolivariana, que es el recuento muy cuidadoso de la historia. En esta fecha estamos buscando la manera de rendir un homenaje a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas cerca del 20 de julio. Y así como hoy, nuestro coronel va a hablar sobre Bolívar en París, 1804-1805, que es un antecedente importantísimo de nuestra campaña libertadora. En la próxima conferencia, dentro de 8 días, será dictada por el almirante Enrique Ospina Cubillos sobre el almirante Padilla. Y el 30 de julio, donde termina este homenaje que le hacemos a las Fuerzas Armadas y a la Armada Nacional, terminará con la conferencia del almirante Luis Carlos Jaramillo sobre Bolívar en Cartagena. Estamos pues frente a un expositor de primera categoría, uno de los mejores historiadores que tiene Colombia, hombre de una conducta intachable y uno de los más vigorosos defensores de nuestros principios y de nuestras realidades históricas. De manera que con el mayor orgullo y gusto les doy la palabra al ilustre historiador coronel Gentil Alvieda. Señor doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Señor Mayor General Juan Salcedo Lora, vicepresidente. Distinguidos miembros de la Sociedad Bolivariana, señores asistentes. Una gran satisfacción la que siento hoy como miembro de la Sociedad Bolivariana por invitación de su presidente para referirme a un aparte de la vida de Bolívar, que entrando en materia para no perder tiempo, tiene los siguientes detalles. Para hablar de Bolívar y en particular de algún aspecto de su vida, dada la amplitud del tema y la complejidad de su existencia, es indispensable hacerlo ubicándose en el tiempo y en la historia, precisando el objetivo de pretensiones de quien escribe, el auditorio y el método para intentar alcanzar el cometido. Se trata de una videoconferencia dirigida a la Sociedad Bolivariana de Colombia ante la imposibilidad actual de llegar a ella por medio de la acostumbrada conferencia. Teniendo en cuenta que nos ocuparemos del personaje en plena juventud, es mandatorio ubicarlo en el tiempo y espacio. Es oportuno principiar expresando que pretendemos asomarnos muy solamente a una época de la vida del libertador, pero sin perder lo fundamental, que son el sentido académico e histórico. La sociedad bolivariana ha sido y es rigurosa con los objetivos que siempre se ha impuesto y logrado en la exaltación de la imagen del padre de la patria y el respeto por la historia. Es claro para nosotros y para Colombia que en historia no hay patria, y que esa es la razón por la cual seguimos, aunque todavía sin éxito, en la lucha para que vuelva a ser realidad su enseñanza a nivel nacional. Conscientes como estamos de que los enemigos de Colombia quieren por todos medios destruirla, tergiversarla, desdibujarla y demeritarla como mínimo con argumentos torcidos, ideológicamente con la ayuda de centros de educación superior y especialista. Es lamentable pero cierto que el empeño de los apátridas ha tenido éxito en inimaginable proporción, principalmente mediante la infiltración en todas las instituciones nacionales. Podríamos afirmar que sin excepción
no solo en la educación, como dijimos antes, sino en la Iglesia Católica, las fuerzas militares, la policía, el gobierno, el Congreso y la justicia, con la ayuda de la corrupción agotante extendida por toda la República. Pese a ello, están haciendo un máximo esfuerzo, convencidos que están de que el paso fundamental en su empeño es la destrucción de la democracia, allí sea entronizando los pueblos, el hambre, la miseria, la pobreza, apoyados en esta ideológica, el socialismo del siglo XXI. Ejemplos evidentes e irrefutables de ellos son Cuba, Venezuela, Nicaragua, y Cable, etc. Dentro de los métodos empleados para alcanzar dicho objetivo, recordemos que han puesto en práctica el cambio de la historia. Consiste en escribir otra historia en concordancia con la ideología torcida que ganan en pro de los objetivos por alcanzar. Colombia no está por fuera de sus miras, en forma desafortunada e inexplicable, por decirse estúpida, corrupta y con malas intenciones, que se han apoyado en organismos afines. El hecho es que se escriben libros, docenas, con ideas y conceptos amañados que también buscan destruir la imagen de los héroes y con ellos la patria, a sabiendas de que fueron ellos sus creadores. En este orden de ideas podemos preguntarnos para qué y por qué se armó además esa cosa autoproclamada como la Comisión de la Verdad, dirigida por personajes claramente identificados como Mamerto y con el objetivo torcido y perverso de contribuir a cambiar la historia de Colombia. Cabe de manera oportuna la pregunta, comentario hecho en un reportaje al respecto en un diario nacional. Comillas. Aquí necesitamos que nos cuenten las verdades que no sabemos y no que nos cambien las que ya sabemos. Cierra comillas. En lo que respecta a las fuerzas militares, es oportuno hacer mención de lo expuesto por un articulista en una publicación de alta difusión en la cual trata el tema de la crisis, frases como las siguientes: no necesariamente estamos de acuerdo. Puede tratarse de una crisis de identidad moral e histórica en las fuerzas militares. De moda hablar de ello por circunstancias conocidas. Continúa la cita. Histórica, porque cuando un ejército no tiene clara visión histórica, corre el riesgo de perder su moral combativa. Y no sé si es que la prensa lo oculta, pero no se sienten las Fuerzas Armadas combatiendo de verdad y eficazmente contra la invasión del crimen. Cierro. Es bueno aclarar que la referencia carece de conocimientos militares profesionales, pero las ideas en general, lógica y asidero. Dadas las circunstancias, no sería prudente dejar de mencionar que curso para afectar la existencia, conocimiento y aprendizaje de la historia, está de moda la guerra destructora de los momentos y etapas que tratan de perpetuar a quienes con sobrados méritos han sido llevados a ellos por el pueblo agradecido. Por respecto a esta situación, nos es dado mención de cómo un periodista se refiere al tema con frases desafortunadas y absurdas que tomamos a conocimiento y apreciación de quienes nos lean y nos oigan. Comillas, es otra paradoja, la de que las estatuas que revelan su identidad solo cuando las tumban, y así mucha gente descubre por fin que quien estaba allí antes de darle el último empujón hacia el abismo. Nada hay más ingrato e implacable que la eternidad. Nada se purga y se recorrige con más violencia que la historia. Y está bien ser bárbaro, que sigue escribiendo todavía en la prensa colombiana. En el periódico El Tiempo, un servidor semanal
en la editorial rebuzna de la siguiente manera en referencia al mismo tema. Están atacando estatuas en todo el mundo, desde la de un esclavista inglés al que pocos recaban, hasta la de Churchill, Lincoln, Rey Leopoldo. Aguanta revisar la historia, tenerla presente para que no creamos cualquier mito que nos hayan contado, y si hay que tumbar estatuas y dejar de exaltar a ciertos personajes, me parece, y con retroactividad, como está pasando. Cierro conmigo. Suficientes barbaridades para pensar en ellas. Abundando un poco en la materia, digamos que destruir monumentos es una manera de maldecir, condenar o destruir la memoria y herir profundamente el centro histórico de una sociedad. En la Grecia clásica, una estatua no representaba, actualizaba la presencia de un ser ausente, era su presencia. Termina el autor citado su artículo expresando: es cuestión de supervivencia, que no será así. Tras de decapitar las estatuas, vendrán por nuestras cabezas. Entrando en materia, diremos que sin fechas no hay historia. Puede haber novela, cuento, crónica, etc. Por aquí principian sus enemigos para desacreditarla, apoyándose en la ignorancia y fieles a las enseñanzas recibidas. Las fechas son la columna vertebral de la historia y ella es el único recurso para enseñar a los pueblos a construir su futuro. Buscar eliminarlas es el método perfecto para esclarecer la verdad, que viene reforzado por la ideología fascista, comunista, socialista, progresista, hoy difundida en colegios, universidades e inclusive en escuelas militares, asociaciones, sindicatos, etc. Los ejemplos son abundantes, contundentes y lamentables. Expresado exponiendo la democracia en riesgo con la ayuda del capricho y la estupidez humana. Los enemigos de Colombia no han alcanzado el éxito tan ansiosamente buscado porque todavía nos queda historia defendida por las academias e instituciones afines. La verdadera razón de esta desventura de atentar contra la historia nos da la socióloga holandesa Saskia Sassen, quien afirma, refiriéndose al tema: tenemos una gran capacidad de olvido, del horror y del terror. Fechas y datos fundamentales. Entrando en materia ya con relación al Libertador. Fueron padres del Libertador Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción, Pachos y Blanco. Pertenecían ambos a la clase social muy particular formada en Caracas durante la colonia. Estos eran los mantuanos, la clase criolla más alta a la que pertenecían los Bolívar y los Chivas. Ricos, blancos y excepcionalmente favorecidos, eran la columna vertebral del Imperio Español en Venezuela y supervisaban todos los activos de la colonia al mando de sus tropas. En Caracas se decía que 9 familias integraban sus filas. Los mantuanos lucían escudos de armas tallados en grandes losas sobre sus brazos. Usaban elegantes sombreros y bastón. Sus esposas eran las únicas a las quienes se les permitía usar mantillas o mantuas, unos velos que marcaban su estatus mientras paseaban por la ciudad en elaboradas y doradas literas cargadas por esclavos negros. Por doquiera que pasaban, diminutas campanillas cosidas a los faldas anunciaban su proximidad. Nunca sabremos con certeza cómo lograron los padres de Concepción concertar su matrimonio con el eminente y poderoso libertino de 46 años, que era don Juan Vicente, salvo que tenía una ventaja estratégica: eran sus vecinos.
Al llegar a los 18 años comenzó a poblar con niños las muchas habitaciones. Hablamos de Doña Concepción. María Antonia, la primera, era la que más se le parecía, ruda, morena y decidida. Otros tres le siguieron pronto. Juana, una niña lánguida y rubia, que parecía más al papá. Juan Vicente, un chico dulce, rubio y de ojos azules. Y por último, Simón, pícaro y de pelo negro rizado. Nace en Caracas el 24 de julio de 1783 y es bautizado en la catedral el 30 de ese mismo mes con el nombre de Simón Antonio José de la Santísima Trinidad por el presbítero Juan Félix Jerez y Aristilleta, pariente cercano de todos ellos, que contribuye a su ya cuantiosa fortuna asignándole gran parte de sus propiedades como dote. Coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte, fundador de las milicias de Blancos de Aragua, su padre, muere el 19 de enero de 1786. Doña María de la Concepción, la madre, fallece tuberculosa el 6 de julio de 1792. Así las cosas, a los 9 años, Simón era huérfano de padre y madre. El inicio de su educación en tales condiciones fue difícil y complicado. El temperamento de Simón era problema para sus parientes y sirvientes. Simón en particular era un niño ingobernable. Lo habría criado su nodriza, la esclava negra Hipólita, a quien más tarde él reconocería como la mujer cuya leche sustentó mi vida, y así como el único padre que conocí. Ella y era infinitamente paciente con el niño pequeño, pero apenas podía controlar con un marido irascible, claramente necesitado de mano dura, a poco quedó controlado. Es oportuno y necesario para completar la noción de la infancia de Bolívar conocer el contenido de la siguiente nota. Prosiguen andando los años y con la muerte del abuelo Feliciano, nuevos cambios se producen en la existencia de Bolívar. Casada desde 1792, la hermana mayor, María Antonia, vive con su marido, don Pablo, Clemente y Francia. Los otros, Juana, Juan Vicente y Simón, están distribuidos en las casas de sus tutores. Para el menor de los niños, este cambio va a traer consecuencias de notoria importancia. Obligado a vivir con su tío don Carlos, solterón, solitario y áspero, displicente de carácter, el pequeño no tardará en dar manifestaciones irregulares de su relación y conducta. Como don Carlos suele ausentarse de la ciudad para atender sus fincas, él aprovecha esta libertad para pasear por las calles y por los campos cercanos en compañía de otros rapaces cuya clase social lo produce en los cuidados. Y de esa manera soñador y curioso suele entrar en los templos, vagar por las plazas y por los mendigos urbanos y detenerse frente a las barberías para mirar a los muchachos del vecindario que estudian allí sus lecciones mientras sus preceptores, los verbosos barberos, raspan las barbas o extraen las muelas de sus pacientes. Hasta ahí la nota. Juan, aburrido y desesperado por su situación y vacíos que tampoco estaban a gusto con él, lo enviaron a España. Lo embarcaron en La Guaira el 19 de enero de 1799 en el buque San Ildefonso, reconocido por la historia. El 2 de febrero llegaron a Veracruz, México, para cargar 7 millones de monedas de plata y luego dirigirse a Cádiz con una escala en La Habana. Por dificultades varias, especialmente de seguridad, no pudo el navío zarpar de acuerdo a lo planeado y debió permanecer en Veracruz por mes y medio, tiempo que aprovechó Simón para viajar a Ciudad de México
y disfrutar a sus anchas de la ciudad y de sus distracciones. El 20 de marzo reanudado el viaje se prolongaría por 72 días para terminar después en una tremenda tormenta en el puerto vasco de Santo Tomás. Según su tío Simón, llega a Madrid bastante apuesto. No tiene ninguna educación en absoluto, pero tiene la voluntad e inteligencia para adquirirla. Y aunque gastó bastante dinero en el viaje, llegó aquí hecho un completo desastre. Le tengo mucho cariño y aunque hay que cuidarlo mucho, atiendo con gusto sus necesidades. Hasta ahí su tío. Con anterioridad a su viaje transatlántico por disposición de Manuel de Carlos IV, firmada el 26 de noviembre de 1798, fue ascendido a subteniente y destinado a la sexta compañía del batallón de blancos de Aragua, del cual fue comandante su padre en el grado de coronel. En el año anterior había sido asignado, designado alférez de la misma unidad. El 26 de mayo de 1802 contrae matrimonio en Madrid con María Teresa del Toro y Alaiza, de 19 años. Él había cumplido 17. Había realizado el protocolo y celebración de la boda, inicia la preparación para viajar a Caracas con el objeto de ponerse al frente de las haciendas y propiedades constructivas de su elevado patrimonio. A mediados de septiembre de 1802 llegan a La Guaira. Son recibidos en Caracas con gran lujo y consideraciones. Bolívar de inmediato enfrenta las obligaciones y tareas propias de la administración agropecuaria. Dejó a su esposa en la capital para evitarle riesgos propios del clima. Lamentablemente, María Teresa enferma gravemente de fiebre amarilla aparentemente, y pese a todos los esfuerzos por salvarla, fallece el 22 de enero de 1803. En su condición de viudo prematuro, en octubre inicia un viaje accidentado por terribles tempestades hacia Cádiz para arreglar asuntos económicos de carácter comercial. Cumplida dicha labor, se dirige a Madrid para visitar a su suegro, don Bernardo Rodríguez. Permanece en la capital hasta abril de 1804. Su vida en Francia. A principios de mayo viaja a París, en donde se instala en un buen hotel de la calle Vivienne. Según Ramón Díaz, el viajero se entrega esta vez a una existencia vertiginosa, casi por entero consagrada a las satisfacciones de los sentidos. No lleva a propósito o plan alguno no lleva un propósito alguno que pueda relacionarse con el papel que se le ha reservado en la historia. Viste elegantemente, viste al teatro y a la ópera, que está entonces en su apogeo, subvencionada por Napoleón, y posiblemente frecuenta los bailes públicos, el jardín de Frascati, Babil, en donde hace furor el vals, la mazurca, la polka, la gata y las danzas de los gitanos. Quizás oye la música de Beethoven también. Pero los hados que velan alrededor de sus elegidos comienzan a moverse cerca de él y a penetrar en su intimidad con virtual coherencia. En París encuentra a Carlos Montaf, aristócrata quiteño, hijo del marqués de Selvalegre, a Vicente Rocafuerte, futuro gobernante de Ecuador, a Martín Villamil, entusiasta guayaquileño, y otros hispanoamericanos que hablan de una gran cruzada de la opinión capaz de apoyar la independencia de América. Y esto abre ante su conciencia un nuevo horizonte. En todos estos conocimientos está la revelación de París, tan distinta a la revelación española. Mientras que en París todo aparece o parece estar referido a los sentidos. La sensualidad es grande y voluptuosa. Y los franceses
se conducen por esa avenida hacia el espíritu, hacia el arte, hacia el pensamiento y hacia la libertad, al revés de los españoles que han sembrado ese camino de espinas y de fantasmas sombríos. En España halló él ciertamente a María Teresa, destinada a volar prematuramente al imperio de su raza y de sus creencias. En París hallará a Fanny Rubirats. Es como Madame de Staël, una de esas mujeres que saben entretejer la guirnalda de la belleza con las flores del erotismo y de conciencia. Mas en París hallará sobre todo a Rodríguez, el maestro de sus guías infantiles, quien después de 6 años de ausencia de su país reaparece ante él, más desgarbado pero también más agudo y revolucionario que nunca. Pero volvamos a Fanny, que fue importante y definitiva para la estadía de Bolívar en París. Fue ella su gran consuelo y su elegante y bella distracción, a pesar de su condición de esposa. El viejo conde, creyendo que el joven venezolano era pariente de su esposa, lo recibió con gusto. Bolívar y Fanny pronto se convirtieron en amantes y pasaron largas y agradables tardes en la casa de Val de Saint-Père o montando a caballo en la campiña cercana. En una ocasión, mientras los tres, Humboldt, Bonpland y Bolívar, discutían sobre política colonial, Bolívar defendió apasionadamente la liberación del continente del yugo de la corona española. Le preguntó a Humboldt si creía que América tenía lo necesario para gobernarse a sí misma. El científico se aventuró a afirmar que las colonias podían estar listas para la libertad, pero agregó que no conocía a ningún líder que fuera capaz de ganársela. Bonpland entendió mejor el espíritu de la pregunta. Una revolución hacia sus líderes, respondió. Si Bolívar se consideraba a sí mismo ese líder, en aquel preciso momento no podemos saberlo. Era la crisalidad de lo que había de ser. Apenas tenía 21 años. Pero durante esa visita creció el germen de una idea política. Un hombre podía cambiar el curso de la historia. No había mejor ejemplo para eso que Napoleón. Y América del Sur era una tierra llena de posibilidades. Se lo había dicho Bolívar. Se lo había dicho a Bolívar, el mejor científico de su generación. Sin embargo, la admiración de Bolívar por Napoleón se puso a prueba cuando se coronó emperador en la Catedral de Notre Dame ese mismo año. No está claro si Bolívar vio el espectáculo el 2 de diciembre de 1804 o fue testigo del desfile triunfante, los espléndidos coches, las túnicas de armiño, el refugio de adoración de las multitudes. Simón Rodríguez recuerda, comillas, en ese día tan notable y feliz para los franceses, Bolívar y yo decidimos quedarnos en nuestro hotel. Esto ha tenido aceptación y ha sido contradicho por muchos historiadores en muchos libros. A fines de 1804, el disgusto de Bolívar con el emperador era tan intenso y sus nervios estaban tan desgarrados por el libertinaje nocturno que su temperamento estalló en un banquete al que asistían varios invitados distintos, entre ellos senadores, oficiales y soldados condecorados y algunos sacerdotes prominentes. Se quejó con tanta fuerza contra Napoleón y provocó tal indignación que la discusión degeneró rápidamente en una pelea a gritos. Acusó a Napoleón de ser un traidor a la libertad y culpó a los clérigos presentes en la mesa de ser demasiado fanáticos en favor de Napoleón. La noche terminó mal. Los invitados se dispersaron de improviso. A la mañana siguiente Bolívar se sintió obligado a escribir una carta al coronel Mariano de Tristán,
quien había dado presente y subido que Bolívar había de abandonar el país. Fue en su casa. Bolívar no estaba bien. Su vida sin límites finalmente había conseguido lo mejor de él. Había perdido una fortuna en las mesas de juego parisinas y tenido que pedirle prestado dinero a Fanny, una humillación que no podía repetir. Jugó una vez más, pagó la deuda y dejó de apostar para siempre. Pero mientras Europa se deslizaba hacia el invierno y el frío le taladraba los huesos, se debilitó y enfermó. Simón Rodríguez, al ver a su antiguo alumno al borde del colapso físico y nervioso, que sugirió que una excursión de primavera, un paseo largo y sin prisa por Francia e Italia, con clima cálido, sería precisamente lo que revivificaría al joven agotado. Antes de avanzar en el tema de fondo respecto a Bolívar en París, veamos lo que nos dice Cornelio Hispano sobre Fanny de Milars. Bolívar compartió su vida en París entre el estudio, la sociedad y el juego. A la vez, comenzó a germinar en su cerebro la idea de la independencia de América. Tal era el estado del espíritu cuando principió a frecuentar los salones de Madame de Villars. Su nombre de soltera era Fanny Florian Aristilleta, hija de una Aristilleta prima de Bolívar, que casó con el barón de Florian. Tenía entonces Fanny 28 años y su marido, de Villars, 44, y estaban casados desde 1796. El salón de Madame de Villars, que rivalizaba en el París tan brillante del consulado y de los primeros tiempos del imperio con el de Suger, de Madame de Villeran, de Madame Foucault, de Madame Foucault, que también visitaba a Bolívar, ofrecía todo el ingenio, toda la gracia que era posible desear. Allí se presentaban a veces las reinas del día, Madame de Recamier, Madame de Estel, generales ilustres como Dignot y Eugenio de Beauharnais, sabios como Humboldt, Talma, el famoso secretario de la comedia francesa, a quien Bonaparte colmaba de favores. Impulsivo, razonador y diserto, Bolívar ocupaba en aquella sociedad un puesto de primer orden. No tenía que hacer en voz alta de su fe liberal en aquellos momentos. En los más avesados juzgaban oportuno atenuar los matices de sus opiniones y llevaba a aquel medio refinado una nota de exotismo, algo brusca, cuyo arresto espiritual interesaba y se imponía a todos. Bolívar era entonces un caballero de noble y bello continente. Donde él se encontraba no se podía fijar los ojos en otra fisonomía como la suya. El magnetismo irresistible que más tarde amasó en su presencia a uno de sus temibles enemigos emanaba ya de toda su persona. Bajo los párpados ligeramente pesados, ornados de largas y arcadas cejas negras, aparecían destellos de sus pupilas sombrías. Su tez era mate y cálidamente dorada, la frente alta, la nariz larga y correctamente moldeada, la boca firme, el labio superior sombreado por un bozo incipiente. Las patillas rubias contrastaban con una cabeza negra que caía sobre el cuello y espalda, de mediana talla y estrecho busto, elegante esbelto, y afectaba el más elegante gesto de cultura en todos sus ademanes. Pero la vivacidad de su rostro, su voz aguda y sonora no se adaptaban al cuadro distinguido de un salón, y la figura de Bolívar parecía que debía destacarse mejor en un vasto panorama vibrante de sol.
Incierto su destino, Bolívar busca en los placeres del indispensable alimento del alma, el libertinaje, la pasión, el juego, todos lo absorbieron. Bolívar necesitaba un confidente, un alma que se hermanara con la suya, un corazón que latiera en concierto con el suyo. Perseguido por una idea, era menester confiar su secreto a alguien. Era el fin de noviembre. Bolívar dejó la Rue Vivian, otra más tranquila, la Rue de Lancry. Allí vio al sosiego y a sus libros. Fanny oyó admirada a aquel hombre que soñaba con la libertad de un mundo. No sonrió ante tales ilusiones, ante el bien. Fue la primera persona que tuvo fe en él. Fue su primer sectario. Bolívar le abrió su corazón y la hizo depositaria de su secreto. Ella lo alentó entre agasajos y besos por el camino de la gloria. Fanny lo alejó de las mesas de juego. Por sus súplicas retiró para siempre del tapete verde. Fanny exaltó su imaginación, fortificó sus propósitos. Diríase que esta mujer, adivinando el porvenir, preparaba el héroe para la patria. En abril de 1805, después de 10 meses de desorden de París, Bolívar pasó a Italia. Harto de deleites, festinado de opulencia, iba desalado en pos de nuevos aires y nuevas aventuras. El amor de la patria renacía en su corazón, sustituyendo a todas las demás atracciones de su vida. Más tarde Bolívar regresó a París para dar su último adiós a Fanny. En recuerdo de aquel amor, le regaló una sortija con la fecha memorable del 6 de abril de 1805. La familia Trobriand cayó más tarde en desgracia. El barón dejó el servicio militar y la miseria parecía cernirse sobre aquella opulenta casa. En 1827 vino a Colombia el barón de Trobriand, hermano de Fanny, y recibió excelente acogida de Bolívar, regresando a Europa altamente satisfecho del libertador. Después, el sepulcro, la leyenda, el olvido y algún poeta amigo del pasado, de las cartas lujosas, de los libros amarillentos, que conmovidos sueña con los amantes que enmudeció la muerte. El 6 de abril de 1805 salen Bolívar, Rodríguez y Fernando del Toro de París a Lyon para continuar a Turín, en donde asisten a la coronación de Napoleón II en la catedral en una espléndida ceremonia el 26 de mayo de 1805. De Turín salen en dirección a Venecia, luego van a Ferrara, a Bolonia, a Florencia y a Perugia. En estas otras ciudades, Bolívar manifiesta una tumultuosa alegría con la que alternan momentáneas nostalgias ante las grandes obras de arte en las que admira el genio de Michelangelo, de Dante, de Leonardo da Vinci y de tantos escultores, pintores, arquitectos y poetas. Su espíritu vibra de incontenible entusiasmo y su imaginación evoca una historia de la que alternan la gesta de la libertad y el despotismo de la vida y la muerte. De este modo llega a Roma, comienza agosto y hace calor infernal que el exaltado no pese advertir. En el foro romano, las termas, el coliseo, el Capitolio, las catacumbas, los derruidos sepulcros, las empedradas vías por las cuales cruzaron las invencibles legiones, son voces ardientes que hablan de su imaginación y que ponen a vivir para él las grandes pugnas del hombre a lo largo de las ciudades. Asimismo, los monumentos del cristianismo, el Vaticano, San Pedro, el Panteón convertido al cristianismo. Como en ese mismo lugar está la embajada española, estamos hablando de Roma,
Bolívar va a visitar. El embajador por ese tiempo lo es don Antonio Vargas Laguna. Lo primero que hace es solicitar una audiencia para visitar a su santidad y aceptar que a quien acepta sin vacilar. Esta visita se efectuará los primeros días del arribo a Roma y se dice que el caraqueño, muy respetuoso, se limitará a hacer una ligera reflexión de la pierna sin llegar a arrodillarse y sin besar el anillo de ningún optimismo. El 15 de agosto, los tres amigos salen de su posada y se dirigen al Campidoglio, y a la media tarde deciden dirigirse al Monte Sacro, que está en el extremo opuesto hacia el norte de la ciudad. Ya en el sitio, pasado el puente sobre el río Anio, se sientan a descansar, quedando en admirativo silencio ante el magnífico esplendor de los rayos del sol poniente que se levantan sobre el mundo. Todo parece transfigurarse en ese lugar magnífico y silencioso. Los edificios, las ruinas, las estatuas, las columnas caídas y las fuentes murmuradoras, todo arde en una luz inmóvil de oro. Bolívar, que ha estado sentado sobre un trozo de mármol blanco, fragmento de una antigua columna, se pone de pie y comienza a hablar con una voz sin reflejo, que va subiendo hasta alcanzar un tono de exaltación. Es el juramento del Monte Sacro, del cual no nos ocuparemos por consideraciones de tiempo y porque es un documento de especial característica que amerita espacio considerable y que ha sido tratado en muchísimos trabajos históricos. Con respecto a lo ocurrido en la visita gestionada por el embajador Vargas al Papa Pío VII, hay otra versión que vale la pena traer a cuenta. Vargas pensó que había preparado adecuadamente a su joven huésped cuando le dijo que quien visitara al Papa debía besarle las sandalias y mostrar su visión ante los símbolos papales, pero la escena que se desarrolló bajo su supervisión lo sorprendió mucho, porque Bolívar se hubiera negado a cumplir el protocolo. Vargas no pudo ocultar su nerviosismo. El Papa, viendo la vergüenza del diplomático, hizo tratar de quitarle importancia al plan. Y entonces dijo el Papa, que el joven indio haga lo que te plazca. Y terminó el punto correspondiente a ese detalle con el Papa. Si lo hubo, si existió esa circunstancia. Para terminar este ensayo, volvamos a Ramón Díaz Sánchez, quien nos complementa lo escrito con la siguiente información que tomamos en forma parcial y fragmentada. Casi 3 años habían transcurrido desde que se emprendiera su segundo viaje, cuando el caraqueño experimentó la necesidad de volver a su tierra nativa. Sus intereses, abandonados por un lado, y difíciles circunstancias que se habían creado en Europa a causa de las guerras de Napoleón II, eran motivos más que suficientes para determinar su regreso. El dinero comenzaba a faltarle, era menester producirlo. Esto no obstante, su permanencia en el viejo mundo se prolongaría aún más hasta finales de 1806. En agosto y septiembre de 1805 está todavía en Italia y entonces va a Nápoles y asciende al Vesubio acompañando al barón de Humboldt y al químico y físico francés Gay-Lussac. En noviembre regresa a París y reanuda su relación con Fanny. Es en esta oportunidad cuando se efectúa en una logia masónica su ascenso al grado de compañero. De ahí va a Holanda, va a los Estados Unidos con dificultades económicas. Sin embargo, en los Estados Unidos logra obtener un crédito para visitar a las ciudades de Nueva York, Washington y Filadelfia. Esta última deja a su sobrino
en un internado escolar y vuelto a Charleston, tomará pasaje para La Guaira. A mediados de febrero de 1807 se encuentra de nuevo en Caracas. Termina así, señores técnicos, esta etapa de la vida de Bolívar para participar a otra de importancia y proporciones inmensas y definitivas para la historia de Colombia, América y el mundo. Muchas gracias. Espléndida conferencia, mi querido coronel y historiador. Realmente usted hace un recuento extraordinario de lo que es esa etapa de Bolívar en Europa, donde prácticamente se formó el criterio libertario que maneja para la independencia de 5 países. Ese encuentro con el Papa tiene una enorme significación, porque es la presencia de alguien que viene de América a Europa a decir que América es una tierra muy importante y que se merece no solamente el respeto, sino la consideración de las altas fuerzas y de los altos privilegios europeos. Además hace un recuento formidable de todo lo que fue esa hazaña de Bolívar y su cambio inclusive hasta de personalidad un poco, que descansa un poquito de esa vida alegre que luego muchas veces a unos excesos, pero que después lo convirtieron en un hombre sereno, tranquilo e iluminado hacia el futuro. Muchas gracias, querido coronel y compañero en la Sociedad Bolivariana. Le agradezco profundamente su participación de hoy. Y cierto que por ahí alrededor de unos 8 días estaremos ya enviándole el recuento de su conferencia arreglado para que lo pueda guardar y presentarlo en cualquier parte como un modelo de conocimiento y de historia de su país. Abrimos un momento los micrófonos para pedirle a la gente que tenga algún comentario a mi coronel Almario para que él le responda con esa clarividencia que tiene sobre la historia y sobre todo sus más notables secretos y vivencias. ¿Alguien quiere? Manuel Moreno, Amorí. Tanto sé que nada sé, decía el filósofo griego Sócrates, nacido en Atenas antes de Cristo. Todos los días se robustecen pasajes históricos que desde niño no debía ver. Sobresaliente la cátedra de mi coronel Almario que acaba de exponer. Gracias por esos floridos conocimientos que usted tiene. Como a mi coronel Santamaría, por las programaciones académicas que dispone, realicen semanalmente. Y mi abrazo muy sincero para los asistentes, mis maestros, a quienes respeto y admiro con crecido afecto. Como también mi caluroso saludo para nuestro expresidente venezolano y amigo doctor Pedro Carmona, que es un placer contar con su presencia. Gracias, mi coronel Santamaría. Mucho gusto, mamá. Le agradezco mucho su concepto. Eduardo, presidente de la Academia de Historia. Gracias, apreciado Miguel. Yo quiero comenzar también por felicitarlo a usted
por esta cátedra permanente que ha instaurado en medio de esta pandemia, donde nos ofrece estas interesantísimas conferencias que sin duda enriquecen la memoria histórica. Precisamente uno de los grandes defectos que tiene nuestro presente es el de haber abolido la cátedra de historia del pensum académico en los colegios, lo que ha significado que las nuevas generaciones de colombianos crezcan ignorantes de la historia. Yo creo que esta cátedra que ustedes han instaurado a través de este instrumento tecnológico permiten enriquecer estos conceptos y desde luego generar una serie de actividad proclive a todos estos intereses culturales y muy especialmente al cultivo de la historia. Y quiero, pues, desde luego felicitar al coronel Gentil Almario, quien es miembro número de la Academia Colombiana de Historia, en donde ha desarrollado una magnífica labor como académico. Sin duda, conferencias como estas ayudan a generar muchas inquietudes en torno a la vida de nuestro máximo personaje histórico, Simón Bolívar. Y yo creo que ahora que precisamente han puesto de moda las novelas y telenovelas, es bueno precisar conceptos que vengan de voces autorizadas y de personas que se han dedicado a estudiar de manera fidedigna el acontecer de nuestra historia y desde luego de sus protagonistas. Por eso, todas estas cosas que nos ha contado el coronel Almario, sin duda enriquecen ese objetivo y yo creo que en todos nosotros dejan unas luces muy importantes que nos invitan a acercarnos aún más a la vida del Libertador, a esa extraordinaria vida que tanta gloria le dio a nuestro país. Desde luego, de sus ejecutorias podemos todos derivar extraordinarias enseñanzas. Entonces, coronel Almario, felicitaciones. Miguel Santamaría, felicitaciones reiteradas por este espacio tan importante y provechoso. Y para los asistentes, desde luego, en donde veo muchas amigas, muchos amigos y muchas personalidades, pues también mi saludo muy especial. Muchas gracias, querido presidente de la Academia de Historia. Presidente, general Salcedo, mucho gusto saludar. General Salcedo, ¿cómo le va a mi general? Bueno, nuestro vicepresidente. Doblemente satisfactoria para mí la presentación que ha hecho Gentil Almario. Tal vez de todos los presentes yo soy quien más lo conoce porque ingresé con él a la escuela militar en el 55 y egresé subteniente de artillería como él en el 58, de manera que sé de su trayectoria no solamente de muchachos de 16 o 17 años que ingresamos, hasta ahorita ya que pasamos la barrera de los 80 que nos impide salir a caminar por la pie de Bogotá. De manera que, pero siempre encuentra unos detalles fabulosos, fascinantes. Él ha hecho una síntesis extraordinaria, se demoró a la introducción para dictar algo que es de mucho valor, es la forma como se trata de agredir a la historia realmente y la memoria que tenemos. El énfasis que están poniendo muchos para empezar a descabezar estatuas, en fin, esto fue valioso. Yo fui agregado militar en Italia y allá un día salí a buscar el Monte Sacro, no lo encontré. En Roma cualquier San Jacintero se pierde y yo no fui la excepción. Llegué a un punto donde creí estar en el Monte Sacro y no fue tal, pero hace 2 meses me puse a buscarlo ya por internet y esa descripción que hace Gentil del Monte Sacro indudablemente es un sitio espectacular, sigue siendo espectacular, una capilla
majestuosa, un monte que se ve ahí mirando el horizonte de Monserrate o Guadalupe, cualquiera de esos cerros. El periplo de Bolívar para llegar, bajándose para entrar por Génova seguramente, para llegar a Turín, a la segunda coronación. Ese viaje hoy día es difícil hacer. Yo traté de hacerlo hace unos años, cuando volví nuevamente a Italia, y uno se queda aterrado de cómo le rindió el tiempo a Bolívar para pasearse por toda Europa. La síntesis que hizo Gentil Almario de la estadía de Bolívar allá en París es extraordinaria en cuanto que resalta las cosas más importantes, como es el concepto que él tenía de Napoleón, el concepto que se regresa sobre Napoleón, de manera que formidable, Gentil, te felicito. Para mí, como te digo, pues no es extraño porque lo conozco desde hace muchos años. Es una magistral conferencia y una nueva felicitación, Gentil, de manera que gracias, presidente, lo felicito a usted por este programa que está dando tan buen resultado. Muchas gracias, mi general. Luis Carlos Jaramillo, el almirante. Por estas conferencias que nos traen muchos conocimientos. Y felicitación al señor coronel Almario porque fue muy agradable su presentación. Y quisiera en este instante recalcar un punto, y es que yo creo que fue fundamental en la vida de Bolívar para cuando estuvo en malas condiciones poder financiarse, y fue el hecho de haber sido masón. Y su gran amistad con los Gutiérrez Viñeres de Monpós, masones, y Monpós, una ciudad que era la ciudad masona en Colombia, pues en la Nueva Granada, muestra pues verdaderamente, y ahora muchas veces como el Libertador, especialmente cuando se cayó la Primera República y empieza su campaña nuevamente desde Cartagena, sin 5 centavos como llegó, en muy poco tiempo tuvo dinero para poder hacer unas proclamas, para poder verdaderamente reforzar las tropas que le dieron, ya las pocas tropas que le dio Lavatur para poder empezar la campaña del Bajo Magdalena. Eso fue a punta de dinero y ese dinero salió de los masones. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Indudablemente la influencia o por lo menos la presencia de los masones en toda la etapa libertadora fue notable. No solamente por la presencia de casi todos los líderes como miembros de la masonería, y de allí recibiendo pues muchos recursos para hacer sus campañas y lograr sus resultados. De todas maneras, les agradezco profundamente su presencia en el día de hoy. Hemos escuchado de verdad una conferencia iluminante, porque en realidad los detalles que nos ha traído el coronel Almario son verdaderamente extraordinarios. Eso aclara lo que al principio les referí, que él es uno de los mejores investigadores y uno de los más notables historiadores que tiene el país. Y por eso le agradezco infinitamente que nos haya complacido en esta conferencia, que en realidad acredita enormemente su calidad. Y veo con verdadera satisfacción que la presencia de ilustrísimos colombianos en el día de hoy es verdaderamente muy satisfactorio, porque estamos viendo presidentes de las más altas academias del país, personas con una experiencia extraordinaria y con conocimientos envidiables que han querido unirse a nosotros en este esfuerzo por revivir la historia profunda del país
que se desconoce y sobre todo que estamos sujetos a una permanente agresión, parte de extremistas que tratan de borrar la historia para acomodarla a sus perversas necesidades. Les agradezco profundamente a todos los que nos han acompañado, que ya es un número muy grande, porque hemos pasado ya de 100 personas que se nos han hecho presentes, y quiero hacerles la cordial invitación al homenaje que seguimos haciéndole a nuestras fuerzas militares, pero en especial a la Armada, con la conferencia que tendrá lugar el próximo 16 de julio, donde el almirante Ospina nos va a deleitar con su conferencia, y el 30 de julio el almirante Luis Pedro Jaramillo, la parte de Bolívar en Cartagena, lo cual complementa muchísimo lo que estamos viendo en esta conferencia de hoy del coronel Gentan Mario, que demuestra un conocimiento y una preparación histórica verdaderamente admirable. Quiero saludar también al doctor Jorge Cárdenas y al expresidente venezolano, a todos los amigos aquí presentes, invitarlos calurosamente para dentro de 8 días que estaremos con un programa similar. Muchas gracias.